Hola, buenas, bienvenidos al tutorial del tema 10 del sector público de la asignatura de Economía del Instituto de Educación Secundaria Calderón de la Barca de Madrid en el régimen educativo a distancia. Vamos a ver en este tema el comportamiento y objeto de este agente económico tan importante para la economía como es el sector público. El sector público diferencia de los otros agentes analizados de la economía privada en su función, que es dirigir y gestionar un país, ¿no? A través de una serie de funciones que vamos a ver a continuación, las cuales puede optar por llevarlas ella misma o privatizarlas, es decir, desarrollar esa provisión a través de la colaboración con empresas privadas, de un mix u otro entre desarrollo de esas funciones por parte del sector público única y exclusivamente a través de sus funcionarios, o bien privatizar esas funciones a través del desarrollo de colaboraciones con el sector privado. Se dará un tipo de estado del bienestar u otro, como veremos más adelante. El sector público tiene un tamaño dentro de la economía que se mide a través de una serie de ratios. Los ratios más utilizados son estos: la relación entre el gasto público realizado por el sector público entre el PIB por 100, la denominada presión fiscal, que es la división entre los tributos obtenidos entre el PIB por 100, y la relación de empleados públicos funcionarios entre el empleo total por 100. A medida que sean mayores estos indicadores, tendrá un mayor peso el sector público dentro de la economía. Las funciones del sector público son diversas y las tenemos aquí resumidas. En principio, corregiría los fallos de mercado que hemos expuesto en el tema 8 anterior, intentando buscar la eficiencia económica, es decir, la provisión de bienes públicos, la corrección de efectos externos, la defensa de la competencia perfecta o la defensa de el mayor nivel de competencia dentro de los mercados. También intentará fomentar valores sociales, justicia e igualdad a través de la redistribución de la renta, cobrando impuestos a aquellos individuos que tengan más renta para subsidiar a aquellos otros más desfavorecidos. También tiene peso a la hora de favorecer el consumo de determinados bienes que son deseables, pues una dieta mediterránea, la fruta, la legumbre, y restringir el uso a aquellos que son indeseables, pues el tabaco o el alcohol. También una función importante es la de estabilización, estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas. El sector público tiene un papel importante cuando la economía, por ejemplo, entra en crisis y debe intentar corregir el rumbo de la economía mediante el uso de políticas económicas que hemos visto anteriormente, la política fiscal, la política monetaria, que saquen a la economía de esa crisis, o bien el sector público también tiene un papel importante cuando la economía se recalienta, cuando la economía está en una fase de expansión importante y se tensionan los precios y ya la producción llega al máximo, intentando que esa fase de auge dure lo más posible a través del uso de esas mismas políticas, como hemos visto en tutoriales anteriores. Otra función, la última que vemos, es la de la representación del país en el concierto internacional, ¿no? Todas estas actividades que hemos visto anteriormente se financian mediante ingresos, que son los ingresos públicos que vamos a desarrollar aquí. El sector público puede optar por un mix de ingresos ordinarios y extraordinarios para la financiación de sus actividades. Entre los ingresos ordinarios diferenciamos los precios públicos de los tributos, ¿de acuerdo? Los precios públicos son aquellas actividades que el usuario del servicio público paga voluntariamente por esta actividad. En cambio, los tributos son ingresos públicos de carácter coactivo, es decir, se imponen al contribuyente por el poder que tiene el Estado sobre los individuos o sobre los agentes de la economía privada. Contribuyen, por lo tanto, son contributivos al mantenimiento de este sector público. Dentro de estos tributos diferenciamos estos tres que tenemos aquí: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Sin duda el más importante, más del 90%, 95% de los ingresos públicos se deben a los impuestos. Los impuestos son pagos al sector público sin una contraprestación directa. Luego veremos los más importantes. Y diferenciamos los impuestos de las tasas y las contribuciones especiales. Las tasas son lo que cobra el sector público por la prestación de un servicio.
Por ejemplo, aquellos de vosotros que vayáis a la universidad pagaréis unas tasas de secretaría, pues por la labor que desarrolla en el caso de la universidad, la custodia de los expedientes, la emisión de certificados, calificaciones y demás. En el caso de las contribuciones especiales se pagan por el beneficio que reporta al individuo o a una empresa una actividad del sector público. Por ejemplo, se puede pagar una contribución especial si enfrente de nuestra casa el ayuntamiento construye un parque o la comunidad autónoma nos trae el transporte público hasta nuestro barrio. En estos casos se pueden pagar contribuciones especiales al ser beneficiados por una actividad del sector público. Fuera de estos ingresos ordinarios, que hemos visto precios públicos y tributos, tenemos los ingresos extraordinarios. En estos casos son aquellos ingresos que provendrían de la emisión de la deuda. Cuando hay déficit público, el Estado fracciona esa deuda total en partes iguales que coloca entre los particulares y que se denomina deuda pública, ¿no? Es el conjunto, pues esto de letras del Tesoro, obligaciones, pagares, obligaciones y bonos del Estado que se emiten a plazos diferentes, ¿no? Y que contribuyen a generar estos ingresos extraordinarios. También el sector público puede obtener ingresos extraordinarios mediante la venta de su patrimonio o privatización de empresas. Y por último, aunque en nuestro país y dentro en general de la zona euro esté prohibido, en otros países puede obtener ingresos mediante la acuñación de moneda. Es decir, simplemente el sector público tiene poder sobre su banco central para que se emita moneda y billete que contribuye a generar ingresos para el sector público. Esto, como digo, dentro de la zona euro está prohibido, puesto que el Banco Central Europeo es independiente de los sectores públicos, de los gobiernos de los diferentes países que lo integran. Bien, vayamos a los elementos básicos del tributo, que son estos que tenemos aquí. Para pagar un tributo tenemos que realizar algo. Ese algo es lo que denominamos hecho imponible. El acto objetivo que determina el nacimiento del tributo. Pues en el caso, por ejemplo, del pago del IVA es adquirir o comprar algo. En el caso del IRPF lo pagamos por obtener unos ingresos. ¿De acuerdo? Luego estaría el sujeto pasivo, que es la persona que está obligada al pago del tributo. El contribuyente, en definitiva. La base imponible sería la cuantificación del hecho imponible. Es decir, si el hecho imponible en el caso del IVA es adquirir un refresco, adquirir algo, comprar algo, por ejemplo un refresco, la base imponible sería la cuantificación del hecho imponible. Pues si he adquirido un refresco y me ha costado 1 euro, la base imponible sería 1 euro. La base liquidable sería la base imponible una vez que se hayan detraído de ella las reducciones que se establezcan en la ley. Hay determinados impuestos que son de carácter personal, es decir, que se tiene en cuenta la diferente situación que tenga el sujeto pasivo. Por ejemplo, es el caso del IRPF. En el IRPF, sobre la suma de ingresos, que es la base imponible, la ley nos deja detraer de ella pues la cuota a sindicatos, a colegios profesionales que sean necesarios para el ejercicio de la profesión, etcétera. Una serie de reducciones sobre la base. Bien, esa base imponible menos las reducciones sería la base liquidable. Tenemos otro elemento que es el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica a la base para obtener la cuota. Pues el tipo de gravamen en el IVA pues sería el 21%, el general, ¿de acuerdo? Luego tendríamos la cuota tributaria. La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo sobre la base. Es decir, si yo me he comprado un refresco que me ha costado 1 euro y he pagado un tipo de gravamen del IVA del 21%, la cuota tributaria será 21 céntimos. Bien. ¿Qué ocurre? En determinados impuestos de carácter personal, como hemos dicho antes, la ley permite detraer sobre la cuota unas deducciones. Por lo tanto, hay diferencia entre la cuota tributaria y la cuota líquida. Por ejemplo, en el IRPF nos podemos deducir el mantenimiento, gastos que tengamos por el mantenimiento de ascendentes y descendentes a nuestro cargo. Y estos serían deducciones. La cuota líquida, por lo tanto, sería la cuota tributaria menos las deducciones sobre la cuota. Eso nos llevaría al concepto de cuota líquida. Y por último tendríamos el concepto de la cuota diferencial. Sería la cuota líquida anteriormente calculada más recargos o pagos a cuentas que haya realizado el contribuyente con anterioridad
a la determinación del impuesto. Por ejemplo, en el caso del IRPF, cuando se realiza la declaración en el periodo voluntario de marzo a junio, el sujeto pasivo suma todos los ingresos, realiza todos los cálculos, aplica el gravamen, obtiene una cuota tributaria, llega a la cuota líquida después de traer las deducciones, y por último lo que hace es comparar la cuota líquida que tiene que pagar con lo que ya se le ha detraído de la nómina mes tras mes, que al final del periodo será e importará una cantidad, ¿de acuerdo? Bien, pues si a la cuota líquida le quitamos la suma de esas contribuciones mensuales que se han detraído de la nómina, tenemos la cuota diferencial, que podrá ser positiva. En ese caso tendremos que pagar dinero, o negativa. En ese caso Hacienda nos devolverá lo que hemos pagado de más. Bien, los impuestos son, como hemos dicho, el ingreso tributario más importante. Deben cumplir todos determinados principios que a veces son difíciles de ver en la realidad en determinados impuestos. El de simplicidad, de ser sencillo y cómodo. Hay muchos impuestos que sí, hay otros que es más difícil de ver esto. La suficiencia, es decir, deben ser capaces para generar recursos para cubrir esos gastos. Y el principio de equidad, es decir, deben contribuir al reparto de las cargas fiscales de manera igualitaria entre todos los contribuyentes. Los impuestos se clasifican de acuerdo a determinados criterios. En relación a su relación con la renta, diferenciamos los impuestos directos de los impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan los ingresos, la renta o el patrimonio de los sujetos pasivos. En cambio, los indirectos gravan el gasto, el consumo que se realice. Un ejemplo de impuesto directo es el IRPF, por ejemplo, y un ejemplo de impuesto indirecto es el IVA, que serían los dos impuestos principales de nuestra hacienda pública. Luego, según la evolución del tipo impositivo, diferenciaríamos entre impuestos progresivos, regresivos o proporcionales. Si a medida que aumenta la base imponible, si a medida que aumenta la base, aumenta el tipo, es decir, cuanto más tienes, más pagas, más contribuyes, el impuesto será progresivo. Si el tipo impositivo es constante con independencia de la base, el impuesto será proporcional. Y por último, que no están permitidos en la ley de nuestra hacienda pública, estarían los impuestos regresivos, los cuales serían aquellos impuestos que a medida que aumenta la base, el tipo impositivo sería menor.